Dios bendiga a mis amados hermanos, amén. En este tiempo de algo fresquecito, amén. Pero aquí estamos usándonos con el Señor, amén. Amén, amén. Recordándoles que estamos en el Salmo 119. Así es, amén. Ya vimos, amén, que se ha dividido en 22, amén. Está dividido en 22 temas. Y cada tema está dividido por una letra del abecedario hebreo. Amén. Vimos la primera letra que era Aleph o Alfa. Amén. La otra Bet. Y hoy vamos a ver lo que es Gimel. Amén. Y empieza del verso 16 al 24. Está dividido por cada... valga la redundancia, cada división por 8 versos, y casi todo va, amén, entrelazándose, haciendo alusión a lo que es la palabra de Dios, a lo que son los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos y los testimonios, amén, Amén, que amén. hoy vamos a continuar para honra y gloria de Dios. Y vamos a leer desde el verso 16 al 24 en el nombre de Jesús. Dice la palabra: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también me sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Amén. Pero en sí, aquí termina en el verso 23, amén. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Amén. Amén. Y empieza en el verso 16: me regocijaré en tus estatutos. Y termina con: mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Amén. Así que un estatuto en la palabra es un mandamiento fijo. Amén. Y recordemos que la Biblia, en la palabra de Dios, están infinidad de estatutos, de ordenanzas, de mandamientos, de testimonios, de proverbios, de decretos, y todo está prácticamente, amén, todo está dirigido a lo que es la palabra de Dios, los dichos de la boca de Dios, amén, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar esta puerta de este lado en el nombre de Jesús, porque ya le subieron el volumen. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Amén, amén. Entonces, vemos nosotros, de una u otra manera lo mencionábamos, amén. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, amén. Entonces, el estatuto como, amén, obligación fija, tiene mucho que ver cuando se empieza en el camino de Dios. Cuando se va a empezar, siempre, mis amados hermanos, tenemos que entender que nosotros no se empezó algo, se empezó en Cristo. Y Él dejó un estilo de vida, dejó reglas establecidas como hijos de Dios, para que usted y yo pudiéramos tener esa guía de vida mientras estemos aquí en la tierra. Como dice el verso 19, forastero soy yo en la tierra, pero sé que soy forastero, sé que estoy de paso, sé que no soy, amén, de este mundo. Aunque vivamos en el mundo,
no somos del mundo. Amén. Sí, amén. Y sabemos lo que dice aquí, no encubras de mí tus mandamientos. Amén. Amén. Entonces un mandamiento que definitivamente tenemos que tomar muy en cuenta es lo que dijo nuestro gran Salvador o nuestro gran libertador llamado Jesús. Usted se va al Antiguo Testamento y hay un gran libertador, pero ¿sabe qué? Ese libertador es de esta tierra. Ese libertador, amén, comandado por el Rey, amén, por el Rey de los cielos. Ese libertador se llamaba Moisés, amén. Y Moisés dejó muy, pero muy en alto el ministerio que Dios le había dado. Perfecto, no, porque hubo una falla. Pero usted y yo tenemos que entender que en la parte, en el área o en el año en que usted y yo estamos sirviendo, tenemos que dejar, amén, el estandarte muy en alto para las próximas generaciones. Amén, amén. Por eso el consejo de alguien que pudiera yo decir, traía el latido del corazón en el pecho, llamado David, dice ahí, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, en Primera de Reyes 2, amén, para corroborar lo que en estos 8 versos la palabra en el Salmo 119 nos está haciendo mención. Primera de Reyes capítulo 2, alabado sea el Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes capítulo 2, amén. Amén. Hay un mandato. Y mire bien, ahorita ya estábamos especificando lo que es un mandamiento, lo que es un estatuto, lo que es una ordenanza, lo que es un proverbio, lo que es un testimonio, y así sucesivamente. De esa misma manera viene el consejo del que puso por obra este tipo, amén, de mandamientos, porque al fin y al cabo todos son mandamientos, amén. Y de una u otra manera hay mandamientos dados al pueblo, mandamientos dados a los líderes y mandamientos dados a los reyes. Amén. Por eso tenemos que entender en este tiempo lo que para el pueblo es opcional, para los líderes o para los pastores es una obligación, definitivamente. Por eso dice aquí, mandato de David a Salomón. Iba a trascender el manto, iba a trascender el reino, iba a trascender, pero le estaba dando un consejo que en ocasiones pudiéramos ver cuando se da el consejo y el consejo se argumenta, queda sin efecto. Salomón escuchando, llegaron los días en que David había de morir, dice la palabra, no sé si está ahí. Amén, amén. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ordenó a Salomón, amén, ya no era una opción, porque ya iba a trascender de ser príncipe a ser rey, ya iba a trascender, ahí ya no lo que era opcional para el príncipe tenía que ser opcional para el rey, ya era una obligación, ya era un estatuto, ya era una ordenanza fija. Ahí ya no hay alteraciones, ahí ya no hay con que, bueno, si mi padre lo hizo, yo no lo voy a hacer. Ahí estaría rompiendo el legado, que de hecho usted se puede dar cuenta como al final Salomón terminó rompiendo todos los mandatos que su padre David le había aconsejado pusiera por obra. Hizo lo que nunca debió de haber hecho, mi amado hermano. Permitió la idolatría en el templo de Dios. Se enredó, amén, no conformado con más de 1000 mujeres que tenía, todavía se enredó con mujeres que eran originarias de ciudades enemigas de Dios. O sea, terminó mal Salomón, terminó mal. Y usted y yo tenemos que entender que no precisamente cuando se empieza bien, se termina bien. Y luego, ¿dónde queda pues ahí la interrogante? Si empiezo bien, ¿voy a terminar mal? No. La certeza es que si usted y yo ponemos por obra el mandamiento de Dios, empezamos bien y terminamos bien. Amén.
para que todo aquel que en él cree no se pierda. Yo creo, usted cree, creemos todos y no, amén, y no nos vamos a perder. Vamos a llegar a la final de la carrera y a concluir la batalla, como Pablo lo decía. Pero si yo empiezo bien y digo, bueno, pues mi padre fue el rey, mi padre fue el rey. Por eso, si usted se da cuenta, aquí en el Salmo 119, amén, lo veíamos aquí en el verso 19, amén. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, amén. Amén. No encubras de mí tus mandamientos. Todos los mandamientos, amén, en términos generales, repito, para que no nos confundamos, todo tiene que ver con estatutos, con preceptos, con ordenanzas, con testimonios, con decretos y con proverbios. Muchos y muchos. Pero honra y gloria al Señor porque ya en Jesucristo todo eso se resumió en 2 mandamientos que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con el hombre. Amén. Amén. De hecho, los 10 mandamientos descritos en la palabra de Dios no es que se hayan quitado, no. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con el primer mandamiento, o sea, adorar, alabar y exaltar a Dios con todo y por sobre todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento tiene que ver con los 5 mandamientos que faltan, amén, de los 10 mandamientos, que tienen que ver con el ser humano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Y no podemos con 2 mandamientos. Vamos a poder con más de 3,000 proverbios, más de 700 ordenanzas, más de 1,500 estatutos. ¿Vamos a poder con todo eso? No. Por eso es mejor vivir bajo la gracia, creyendo en el Señor y teniendo una vida de comunión con Él, a través de la oración, muy de mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, según Dios le ponga en su corazón. Amén. Para que así nosotros podamos estar llenos de Dios, llenos de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra está en la mesa como el alimento más glorioso habido y por haber para el ser humano. Por eso dice aquí en el 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Amén. Amén. Entonces, volviendo a la palabra, mis amados hermanos, a Primera de Reyes capítulo 2, dice el verso 2, leímos el verso 1. Amén. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Si usted se fija, todo tiene que ver con esfuerzo, todo tiene que ver con madurez. Amén. Amén. Todo tiene que ver con esfuerzo, todo tiene que ver con valentía. Todo tiene que ver con valor, todo tiene que ver con esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Palabras de Dios a un Josué. Amén, amén. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente. Palabras de Dios a un Josué. Amén. Amén. Entonces, de una u otra manera, no se trata nada más de memorizar la palabra, sino de aplicar la palabra. Aplicar la palabra. No hay pretexto ya para que nosotros podamos decir, no, es que no le entiendo, no, es que el Señor no nos la está encubriendo. Hay algo que hace que nosotros no podamos interpretar la palabra. Tenemos nosotros que poner como prioridad los tiempos de comunión con Dios, porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí dice así? Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero primero clama a mí. Así es, amén. Primero clama a mí. Ten fe y espera mi respuesta. Y luego dice, y te enseñaré. Ten un corazón enseñable. Un corazón enseñable está receptivo a la instrucción venida de Dios. No para atesorarla nada más, sino para ponerla en operación. Para ponerla en operación. Por eso dice en el verso 3, amén,
guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. Amén. ¿Cómo empezó el verso 16 y cómo terminó en el 24? Hablando de los preceptos, los estatutos, amén, los mandamientos, los testimonios, porque decíamos, amén, los preceptos o los, amén, testimonios u ordenanzas tienen que ver en general con la palabra de Dios, amén. Amén. Pero aquí dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, de nadie más, de nadie más, de Jehová tu Dios, de nadie más, amén. Amén. Andando en sus caminos. ¿Se dice así en su Biblia? Amén, amén. Andando en sus caminos. Y luego dice, y observando sus estatutos y mandamientos. Y mandamientos. Y miren lo hermoso. De la manera que está escrito en la ley de Moisés. Ahí está. Preceptos, ordenanzas, estatutos y testimonios que estaban trascendiendo de un Moisés a un David y de un David a un Salomón. Pero la línea se corta. Es tremendo cuando la línea se estanca y no hay quien anhele seguir en esos lineamientos, hermano. Amén. No porque Salomón terminó mal, y terminó muy mal, fue un desastre muy tremendo. Fue un desastre, fue un caos, fue algo que desgraciadamente terminó muy mal, hermano, muy mal. Eso es, o eso pasa cuando no se le capacita a alguien para pelear por lo que Dios le ha dado. Eso pasa cuando solamente vives del nombre o de la sombra de alguien. Como en este caso, vemos que en el tiempo del reinado de Salomón no hubo ninguna guerra, no hubo ningún enemigo que se levantara en contra de él. ¿Por qué? Porque era el hijo de David. Amén. Y hacía honor a su nombre, Salomón. Salomón. Amén. Un reinado de paz. De paz. Pero cuando no se aprende a tener muy en cuenta los estatutos, los mandamientos, los decretos y los testimonios, amén, y se toman en cuenta para atesorarse y defenderse, como aquel Nabot, que aunque venga el enemigo a ofertarte, aunque venga el enemigo a decirte te doy tanto, ¿verdad? Pero necesito que prediques esto, necesito que prediques acá y así. Con nuestra vida tenemos que defender el ministerio que Dios nos ha dado. Amén, amén. Porque se nos acorta la vida. Y lo hemos pronunciado muchas veces. Si a lo mucho 70, ya 80 ya es bendición, ya 90 es gloria de Dios. Amén. Ya 100, no hombre, más que bendecidos de parte de Dios. Pero en el tiempo que nosotros tenemos de vida, tenemos que entender que no vamos a estar en esta tierra, somos forasteros. Amén. Estamos de paso. Que dejemos un camino bien trazado, que dejemos un servicio a Dios, amén, bien acometido para los que vienen detrás de nosotros y puedan decir, ¿verdad? Mis abuelos me dejaron esto, mis abuelos, y no que vayan a decir, mis abuelos como Salomón empezaron bien y nunca pensaron en nosotros. Nunca pensaron en las generaciones que venían detrás de ellos. Por eso hicieron como bien les vino en gana. Por eso vino el desprecio, vino la apatía y vino, amén, el ataque en contra de la palabra de Dios, permitiendo que en su corazón hubiera ídolos extraños para hacer molestar a Dios en su corazón. Porque vemos nosotros que aquí Salomón empezó bien, escuchando, pero no tardó en permitir que dioses extraños entraran en la casa de Dios. Por eso cuando nosotros dejamos entrar dioses extraños a la casa de Dios, que somos nosotros,
e idealizamos a algo o a alguien, amén, antes que a Dios, tenemos un problema. Un grave problema, un grave conflicto. Tenemos una familia dividida. Tenemos una familia dividida. ¿Por qué le digo esto? Porque al término de la vida de Salomón se dividió, amén, se dividieron los reinos, se dividió el reino, amén, el reino del sur y el reino del norte se dividieron, hermano, por todo lo mal que hizo este hombre llamado Salomón, que no hizo honor al testimonio que el padre llamado David le había encomendado. ¿Cuál testimonio? El que había dejado Moisés. El que había dejado Moisés. Por eso dice, en el nombre de Jesús, amén. Voy a leer todo el verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Le suena esto amén, a usted? amén. Amén. Una forma gloriosa de honrar a David como padre es llevar a la operación, amén, lo que él estaba mandando, lo que él estaba ordenando. No era opcional. Mijo, pues si tú quieres, mijo, si tú quieres, pues ya me voy a morir yo, hijo. Pues yo ya me voy a morir, total, ¿verdad? Ya aquí terminó todo. No, la Biblia no dice eso. Cuando vino Jesús, murió, y bajando a las partes más bajas de la tierra para llevar consigo la cautividad, ahí llevó a David. Ahí llevó a nuestro padre Abraham. A los únicos que no pudo llevar fueron a Enoc y fueron a Elías. ¿Por qué? Porque ellos no estaban muertos en la tierra. Amén. Ellos no pasaron por la muerte. Tampoco a Moisés. Porque sí sabía que Moisés, amén, ¿cómo fue? Es un misterio en la Biblia. Amén. ¿Dónde fue enterrado Moisés? Nadie sabe. ¿Cuándo fue que Dios lo resucitó? Nadie sabe. Ni en la Biblia está escrito. Pero me dice la palabra que en el monte de la transfiguración, al encuentro del Rey de Reyes llamado Jesús, apareció Elías, apareció Moisés y apareció... Total, eran 3, hermano. Amén. Aparecieron para encontrarse con el Rey. Ahí estaba Pedro. Y Pedro, al verlos, le dice, ¿verdad? Hagamos una enramada para cada uno. Y cuando el Padre desde el cielo oyó eso, le cayó la boca y le dijo, ¡hey! Solamente en Él tengo complacencia. Él es mi Hijo. Él es el Rey. Él es el Dios de dioses. Él es el perfecto. Él es el 3 veces santo. Los demás son hijos, ¿verdad? Pero Él es perfecto. Solamente a Él oír. Solamente a Él oír. Pues es importante, amén, mis amados hermanos, amén, cómo trasciende la palabra, cómo trasciende la escritura. Y nosotros tenemos que entender, amén, que el poco tiempo que nos queda de vida, poder aprovecharlo para encomendar, para enderezar el camino. Si ya nos torcimos, volvernos. Si ya dejamos entrar ídolos a nuestro corazón, sacarlos, porque nadie sabe el día, amén, en que el Señor nos va a llamar a cuentas. Entonces dice la palabra en el verso 4 de ahí de Primera de Reyes, capítulo 2, amén, dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Sí, amén. Diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel, hermano. Amén, amén. Tremendo más que tremendo. Por eso es importante que podamos anhelar siempre operar en el mandato de Dios. Porque a veces nos podemos ensimismar. En ocasiones podemos estar como queriendo, amén, retar a Dios. Líbrenos el Señor, hermano. Líbranos, Dios, de querer retar a Dios, amén, o de querer establecer un orden que no es el de Dios. Por eso dice en el Salmo 119, amén,
dice la palabra: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén, amén. Amén. No me olvidaré de tus palabras. El salmista, amén, mire bien, qué glorioso. No me olvidaré de tus palabras. Y es importante que podamos ver nosotros que en este salmo nos hacen mucho alusión, amén, a meditar en la palabra, a meditar en los dichos de la boca de Dios. En ocasiones meditamos en palabras de hombres, amén, que nos traen preocupados, que nos traen desmotivados, que nos traen enfermos, que nos traen... Hermano, meditemos en la palabra de Dios. El Salmo 1 nos dice de día y de noche. Amén, amén. De día y de noche, amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús en el Salmo 119: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley o de tu palabra. Amén. Amén. Las maravillas de tu palabra. Quiero ver las maravillas de tu palabra en mi vida, en la vida de tu casa, o sea, del ministerio, en la vida de hijos ministeriales, de hijos biológicos, de todo aquel que crea tu palabra. Quiero ver las maravillas. Y cuando se habla de maravillas, se habla de prodigios, señales y milagros. Porque nada puede maravillar al ser humano y a la ciencia, amén, tan avanzada que está en este tiempo. Nada los puede maravillar, sino solamente un milagro de Dios. Amén, amén. Un milagro de Dios, amén. Que la ciencia te diga jamás vas a volver a mirar. Y que alguien imponga las manos y active la fe y por la misericordia de Dios y en la voluntad de Dios, venga la vista al ser humano. Amén, amén. La ciencia se va a maravillar, no va a decir es un milagro, no, porque es estar diciendo estamos equivocados. Pero Dios puede hacer, hermano, amén, puede hacer de algo anormal algo maravilloso. Imagínense los milagros que hizo el Señor. Que se encuentra un ciego y el ciego pide misericordia. El Señor escupe en la tierra, hace lodo, le pone los ojos y el ciego ve. Amén, amén. ¿Saben que hay gente a nuestro alrededor que ve la condición en que podamos estar? Amén. Y se acostumbran a vernos en una condición y muchas veces deplorable, muchas veces, amén, muchas veces una condición que ellos no se pueden explicar cómo, pero si es pastor, ¿por qué anda así? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué le pasó eso? O sea, no se lo explican. Amén. Porque así como le decían al ciego, oye, por haber, ven, explícanos. Explícanos, ¿qué pasó? ¿Quién? Estábamos acostumbrados a gritarte ciego, a darte una limosna, pero ¿cómo pasó eso? ¿Sabe cuál fue la respuesta del ciego? Yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Amén, amén. No me pregunten más, amén. Déjenme disfrutar la vista, déjenme disfrutar. La gente se acostumbra a vernos conmiserados, hermano. Pero que a través de poner por obra los estatutos, mandamientos, decretos y testimonios de la palabra, haya una transformación. Ya no seamos aquellos ciegos espirituales, ya no seamos aquellos cojos espirituales, ya no seamos aquellos inválidos espirituales. Amén. Amén. Recuerde lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que me ciega? El pecado. ¿Qué es lo que me ata para no avanzar? ¿Qué me encadena? El pecado. Amén. Y lo vemos en un Sansón. Sansón era el hombre más fuerte de aquel tiempo. Ese hombre con la quijada de un asno mataba de un golpe a 1000 hombres. Amén. Pero fue decayendo de la gracia de Dios. Y dice la palabra que a la ausencia de Dios, y Jehová se alejó de Sansón, y él siguió coqueteándole al pecado. Amén. Cuando llegaron los enemigos, los filisteos, amén, dice la palabra, amén, que aquel principado llamado Dalila, ya lo tenía ahí a merced.
cuando le rapó su cabeza. No que la fuerza haya estado en el pelo, eso es mentira, No, le cortaron el pelo y terminó la fuerza. No. Lo que hizo que perdiera la fuerza fue que empezó a romper, amén, empezó a romper los estatutos, los mandamientos, los decretos, los preceptos y los testimonios que conllevan tener un pacto o un voto de nazareato. ¿Qué es eso? Cuando alguien hacía y lo consagraban para Dios, Jesús tenía el pacto de nazareato. Juan el Bautista tenía el pacto de nazareato. Elías tenía el pacto de nazareato. Pero Sansón, cuando nació, le dieron santo y seña de lo que conllevaba ese pacto, que era no beber bebidas alcohólicas. 2, no acercarse a cosa inmunda. 3, que navaja no pasara sobre su cabeza. Amén, amén. A primera instancia se ponía unas, guarapetas. Hombre, sírvanme otra y sírvanme otra, porque aquí soy el más fuerte, decía Sansón. Santo. Sírvanle al grandote ese, porque si no ahorita nos tumba la cantina, por así decir. Santo. Amén. Era tremendo. Veía pasar una filistea, amén, y hacía que los padres, amén, de Sansón fueran cómplices de su banalidad, de su carnalidad, de todo lo que desagrada a Dios. Y les decía: hey, papá, mamá, tráiganme esa filistea. Y se la traía. Amén. Se la traía. Lo veían ahí borracho. Iba de camino a la casa y estaba un león con el hocico abierto, y en el hocico del león estaba un panal de abejas. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de lo inmundo, se habla de lo muerto. No te acerques a los muertos. Tienes un pacto de nazareato. Metió la mano al hocico del león, agarró miel, comió y la llevó a sus papás. Tremendo, más que tremendo, hermano. Amén. Porque de una u otra manera vemos nosotros que hay gente en este mundo que sabe la palabra. La palabra es vida, la miel es vida. Tienen miel en la boca, pero veneno en su corazón. ¿Por qué? Porque tienen nombre de que viven, pero están muertos. Porque viven muertos en los pecados y delitos que quieren enmascarar con la palabra. Es que mi Dios, es que mi Dios, es que mi Dios. Pero mi forma de operar es conforme, amén, a lo vano, lo profano y lo carnal, que genera en mí la inmundicia. Tremendo, más que Amén, tremendo. amén. Y como última instancia, pues el pelo, ¿verdad? Dios ya vio que no entendía. Y Dalila, amén, 5 reinos que estaban hartos de Sansón, hartos, los traía, hermano. Hacía lo que bien le daba su gana con ellos. Se reunieron a la convocación del diablo, amén, de aquellos demonios, invocaron a un principado. 5 reinos que pagaron una cantidad exuberante en oro, plata y piedras preciosas por la cabeza de Sansón. Se reunieron y hablemosle a Dalila. Dalila era una mujer, pero en ella había un principado, hermano. Amén. Un principado. Dice la palabra que Sansón, amén, al verlo hermoso, su delirio, las mujeres, Dalila hermosa, muy hermosa, pues le empezó a decir, ¿verdad? Lo empezó a coquetear, lo conquistó y empezó a jugar con el diablo. Con el diablo no se juega, el diablo no juega, el diablo hurta, mata y destruye. Amén. Amén, amén. Por eso es importante, amén, que podamos tomar la palabra, el precepto, los estatutos, los mandamientos, los decretos y los testimonios que el Rey de la Gloria llamado Jesús nos ha dejado. Resumidos en 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todo y por sobre todos. Y cuando se ama a Dios, se le sirve de todo corazón. Se le sirve de todo corazón. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Amén. ¿O no amén? Amén. Y empezó a decirle: ¿me amas, Sansón? Oh, claro que te amo. Dime dónde reside, dónde está tu fuerza, ¿por qué eres tan fuerte? Y empezó ahí a decirle mentiras, y de repente, ¿verdad? La mujer o el principado llamado Dalila, amén,
lo emborrachaba, se dormía y hacía lo que no, pues es que se me atan los pies y se me atan las manos, y ya lo emborrachaba y le ataba los pies y las manos. Y cuando el principado Dalila gritaba, ¡los filisteos, filisteos! Y entraban los filisteos y Sansón pues volvía, ¿verdad?, empoderado y hacía y los derrotaba. No se enojaba el principado, porque si algo hemos de aprender, que no ignoremos las artimañas del enemigo. Amén, es amén. muy astuto. Amén. Génesis 3 lo dice, más astuto que todas las bestias. No, no me amas. Claro que te amo. No, pues es que me echan mentiras. Pues, ¿qué? ¿Me amas o no? Dime la verdad, ¿en qué reside tu fuerza? ¿Dónde se le ocurre decir que no pase navaja sobre mi cabeza? Porque entonces sí, la tercera es la vencida, dicen por ahí, ¿verdad? Primero se emborrachó, abrogó el primer mandato. Segundo, se acercó a lo inmundo, abrogó. Amén. Le quedaba una nada más. Y luego aparte el Señor ya no estaba con él, dice la palabra. No, es que si pasan navaja sobre mi cabeza y ándele aquella, le habló a la barber de su preferencia, ya sabrá. A ver, mijo, a lo dejaron pelón. ¡Pelón! ¡Los filisteos! Y medio lo amarró y no pudo desamarrarse el Sansón. Al diablo no se le coquetea. Así es. Amén. Al diablo no se le coquetea. Tremendo cuando, repito, hay gente que quiere, amén, enmascarar. Ayer de eso nos hablaba la palabra con los pastores. En ocasiones queremos enmascarar nuestra banalidad, nuestra carnalidad, nuestra maldad, amén, con versos bíblicos. No, es que mi Dios, es que el Señor y la bendición de Dios, y la bendición de Dios. Es tremendo, hermano. A eso se le llama, amén, obrar bajo el espíritu inicuo. Y eso me hace, amén, ser digno de lo más reservado, de lo denso de las tinieblas. Lo hemos dicho aquí, amén, de la VIP del infierno. Porque ya no lo hago yo por ignorancia. Lo hago con alevosía y ventaja, con conocimiento de causa. Entonces, dice la palabra que lo sacaron. Imagínense a Sansón. Dalila, mi amor. ¿Cuál amor? Llévenselo. Amén. Y le pagaron. Hablado. Dice la palabra que le sacaron los ojos. Dice la palabra que lo encadenaron. Y dice la palabra que lo llevaron al calabozo más profundo. Amén. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te ciega, te ata y te lleva cautivo. Te saca los ojos. Amén, amén. Te encadena y te lleva a lo más profundo del calabozo. Por eso es importante poder siempre poner por obra los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas que de una u otra manera el Rey de la Gloria nos ha dejado. David le decía a Salomón lo que dice y declara aquí, amén, un día vas a trascender. Forastero soy yo en la tierra, decía el salmista. Un día vas a trascender. Un día usted y yo vamos a trascender. Amén. Y lo hemos aprendido, creo que lo hemos mencionado aquí infinidad de veces. ¿Cómo es que queremos ser recordados por nuestra familia cuando ya hayamos partido con Dios? Amén. ¿Cómo es que queremos ser recordados? ¿Como un David, como un Moisés, como un Abraham o como un Salomón? Amén. Que dejó a la familia dividida, dividió el reino. Amén. Porque no supo pelear, peleó en sus estrategias y siempre vencido. ¿Por qué? Porque aparte de que tenía, dice la Biblia, más de 1000 mujeres, el hombre todavía, amén, seguía abrogando los preceptos,
los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que su padre le había ordenado. Amén. Amén. Mi amado hermano, es tremendo cuando tú no tomas el consejo de tu padre o de tu madre, y más cuando son siervos de Dios de pacto. Amén. Eso es tremendo. Más que tremendo, mire, lo decíamos hace un momento, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Esto no era una opción, le iba a entregar un reino, hermano. Esto no era una opción. Esto no era una opción, mis amados hermanos. Claramente usted lo puede ver. Amén. Claramente usted lo puede ver. Amén. ¿Qué dice en el verso 1 del capítulo 2 de Primera de Reyes? ¿Qué dice, mi amado hermano? Primera de Reyes 2:1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Hasta ahí. ¿Qué le dijo? Yo te ordeno. Yo te ordeno, hermanos. Amén. Yo te ordeno. Aquí todavía hay agua si quieres, café o té. Tenemos, no se acabó el arroz con leche. ¿Ya? Champurrado también. Teníamos atole de que es el de hermana Mari, pero también ya, Paquito. Vive 100. Vive 100 hervido, anda, te manda al cielo, rápido. Amén. Amén. Entonces, ordenó a Salomón su hijo. Amén. Amén. Es tremendo cuando estás dando el consejo y te argumentan, dices tú. Ya es desobediencia. Eso ya es irreverencia y es rebelión. No es para tanto, es que no lo digo yo. No lo digo yo. Está atento, está atento. Pablo lo dice, no todo tal vez te va a ser lícito, no todo te conviene, pero lo que te convenga, tómalo, porque te habla una experiencia. Amén, amén. Te habla una experiencia para que aprendas en cabeza ajena y no experimentes en carne propia lo que después te puede traer, amén, dolor a tu corazón y dolor a tu descendencia. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Y ordenó a Salomón, amén. Esto no es opción, mas sin embargo Salomón, amén, dividió el reino, amén, 10 tribus para un lado y dos tribus para el otro lado, amén. 10 tribus muy carnales, usted lo puede investigar, creo que ya hemos dado aquí de los 12 patriarcas, amén, y 2 tribus, amén, consagradas a Dios, que era la de Judá y era la de Benjamín, un reino muy pequeño, pero un reino respaldado por Dios. Y es importante que nosotros podamos ver lo que dice el Salmo 119, amén, en el verso 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Amén. Amén. En todo tiempo. Cuando se habla de juicio o que el Señor, amén, aquí lo menciona el salmista, deseo tus juicios en todo tiempo. Amén. Cuando se habla de un juicio de parte de Dios, se habla de una validación. Como en lo natural se hace un juicio para validar quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Amén. Amén. Hay un agraviado y hay un agresor. Pero ¿quién va a dictaminar quién tiene la razón? Un juez. Un juez. Amén. Amén. De acuerdo al que llore más, de acuerdo al que hable más, no, de acuerdo a lo establecido por una ley que está en la constitución de este mundo, que en ocasiones ni eso respetamos. Amén. Pensamos que hay situaciones, ¿verdad? Y sabemos que somos culpables y pensamos que si lloramos, gritamos, nos arrastramos, mentimos, nos van a exentar, amén, de la infracción. Y no, aquí dice, y esto se sigue de oficio. Así que ya no llore tanto usted, ya, ¿verdad? Porque esto también se puede tomar, amén, es gente muy estudiada, se puede tomar como manipulación. Manipulación. Y eso no se trata de manipulación, se trata de la verdad y la verdad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso el salmista decía, valídame,
valídame y da un dictamen. Si el dictamen es en mi contra, enséñame, capacítame. Por eso dice, en el nombre de Jesús, reprendiste a los soberbios. Y hay palabras muy tremendas. Dice, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Una persona que maldice, amén, una persona que genera maldad en palabras, en acciones o en malas motivaciones, es un maldito, hermano. ¿Qué es un maldito? Alguien que tiene ausencia de Dios en su vida. Alguien que tiene ausencia de Dios en su corazón, pero presencia de Dios en su boca. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Jesús dijo, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Tu corazón está lejos de mí. Amén. Por eso dice, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Quién quiere ser maldito, hermano? Nadie queremos ser malditos. Por eso tenemos que estar a la luz de la palabra y somos imperfectos con muchos errores, hermano, ¿verdad? Pero acuérdese bien de algo y nunca se nos olvide. El mundo te va a decir, tú estás mal, tus errores, todo. Pero ¿sabe qué? Te quieren levantar un juicio, pero el que sabe la motivación y la intención de tu corazón es Dios. Amén, amén. Así es sencillo, hermano. Dios sabe, amén, cómo operas, por qué operas en tu habla, en tu pensar, en tu decisión. Él sabe, Él sabe. El hombre no sabe. No puedo yo juzgar a nadie. Pero desgraciadamente lo hemos aprendido, lo que se ve no se juzga. Amén. Lo que se ve no se juzga. Amén. Por eso es importante lo que dice aquí. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Hay una demanda, porque hay gente que dice, no, ¿cómo le voy a demandar a Dios? Dios, amén, de una u otra manera nos lo enseña en el libro de Esther. Primero dice, ¿cuál es tu petición? El rey le dice a alguien comprometida, a alguien apasionada, a una mujer de ayuno, a una mujer de oración, a una mujer sujeta al rey. Le dice, ¿cuál es tu petición y cuál es tu demanda? Y hasta la mitad del reino te daría. Amén. Amén. Grito mucho, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos estar diciéndole al Señor, escudriña mi mente y mi corazón. Así es. Amén. Y quita de mí. El salmista lo dijo, y mira si en mí no hay camino de perversión. Así lo dice. Amén. Si no hay en mí, verdad, maldad delante de los hombres. Amén. Si no hay en mí un corazón que desea maldad a los hombres. Por eso dice aquí la palabra, porque tus testimonios he guardado. Amén. Amén. Y hemos aprendido que el guardar su testimonio, sus testimonios, sus palabras, es ponerlas en operación. Porque de labios cualquiera, pero de hechos no cualquiera. Amén. Así que es importante que podamos nosotros ver, amén, que el poner en operación la palabra de Dios, ya lo hemos dicho, amén, y lo vuelvo a repetir, el poner por obra y guardar los mandamientos, los estatutos, los preceptos, los testimonios, amén, los decretos y los proverbios van a hacer que yo tenga firmeza, no mis palabras. Porque hay gente que habla mucho de Dios y dice Dios, Dios, pero su forma de operar los hace ver, amén, totalmente en el cieno, totalmente, amén, caídos. Porque el Salmo lo dice, el hombre deslenguado no tiene firmeza en la tierra. Lo que hace que usted y yo tengamos firmeza es la palabra, y la palabra es Cristo, y Cristo es la roca, y la roca es el fundamento para que usted y yo podamos estar firmes, y la casa que usted y yo presidimos en lo natural y en lo espiritual no se caiga. Amén, no amén. Se caiga. Así dice la parábola de los dos cimientos. Amén. Amén. Por eso dice en el nombre de Jesús, dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Amén. Amén.
La gente, por muy empoderada que sea, la gente que esté hablando de ti, que te esté, ¿verdad?, atacando en secreto o en público, solamente está viendo la forma en poderte, amén, en poderte exhibir a través de una provocación. Y no hay más que estar guardando nuestro corazón. Aquí dice el salmista: mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Eso dice ese hombre, eso dice esa mujer, eso dice esta persona. Pero ¿qué dices tú, Señor? Así es, amén. ¿Qué dices tú, Padre? Amén. ¿Qué dices tú? Así que es importante, amén, lo que dice la palabra, amén, en el verso 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Amén. Amén. Repito, de Moisés a David, de David a Salomón. Amén. Y vemos nosotros que ahí, de una u otra manera, el reino se detuvo. El legado de David se detuvo hasta que Dios levantó a otro del linaje de David. No porque hubiera desechado a Salomón. Dios no desecha a nadie, hermano. Dios no nos desecha. Y lo vuelvo a decir una y mil veces: cada quien vive el estilo de vida que quiere vivir. Y el estilo de vida que estás viviendo o que se está viviendo da a notar al Dios al cual se está sirviendo y al cual se está honrando. Amén, amén. Porque si yo digo, ¿verdad?, que mi Dios es Jesucristo, yo tengo que andar en los estatutos, mandamientos, ordenanzas, preceptos que Él me dejó, resumidos en 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todo y por sobre todos, y a mi prójimo, amén. Y cuando se habla del prójimo, se habla de los enemigos, hermano. Amén. Se habla de los enemigos. Jamás vamos a ver en la Biblia, amén, que Jesús dijo: no, a él no, él fue el que me arrancó la barba, a él tampoco, él fue el que me puso la corona de espinas, por él tampoco. Él fue el que agarró el mazo, él fue el que puso mis clavos en mis pies, por él tampoco. Pero en ocasiones, hermano, amén, transpiramos el resentimiento que hace que demos lugar al enemigo. Y lo hemos aprendido. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Por eso es importante guardar por sobre todo nuestro corazón. Amén. Porque de él mana la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que ahí terminamos con estos 8 versos. Amén. Y la próxima semana estaremos en la letra Dalet. Amén. Recuerde, 22 divisiones del Salmo 119, divididas por las 22 letras del alfabeto hebreo. Amén. Hebreo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Como el alfabeto que hemos aprendido en la escuela. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se saben el alfabeto? Amén. De perdido las vocales, más fácil. ¿Ah? A, E, I, X, Y, Z. Ah, bueno, pues ahí mezclado todo. Las vocales con el ¿qué? ¿Cuál era? El alfabeto, no, el abecedario. Amén. Gloria a Dios. Así que es importante de la A a la Z, sea hebreo, o sea latín, amén, o sea gregoriano, amén. Cualquiera que sea, siempre va a haber un principio y siempre va a haber un final. Amén. El principio es Cristo y el final es Cristo. Amén, amén. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el primero y Él es el último. Él es el mismo tiempo y es nuestro Padre y se llama Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. La victoria. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se enfrió bien rápido. Ahorita le hice así como que le iba a tomar y sí le echaste hielo, ¿verdad? Era sin hielo. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias el día de hoy. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra.
Ayúdanos, Señor, porque no podemos. Ayúdanos, bendito Dios, a no validar, Padre, Señor, lo que validó Salomón. A no validar, Señor, bendito Padre Celestial, lo que han validado hombres que levantaste con poder, Señor, mas sucumbieron, Padre, a los deseos de este mundo como un Sansón. Ayúdanos, Padre, a estar siempre tomados de tu mano, que podamos nosotros establecer esa comunión contigo, Padre. Que podamos establecer siempre, Señor, los dichos de tu boca, sean mandatos, sean preceptos, sean decretos, sean ordenanzas, sean mandamientos, sean proverbios, sean testimonios, pero que podamos ponerlos por obra, sabiendo que todo lo ya mencionado está resumido en 2 mandamientos que tú, Señor, nos has dejado. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ayúdanos, Padre, a amarnos. Amén, amén. Ayúdanos a querernos, Padre, para poder dar lo que tenemos. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, bendigo a cada hijo ministerial de esta tu casa, el taller del Maestro, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendice, Señor, bendito Dios, a todos aquellos que conforman la iglesia Jesús viene pronto y la iglesia remanente, Señor, que como ministerio, Padre, te damos gracias por habernos capacitado y seguirnos capacitando, Padre, porque de una u otra manera sabemos que todo, bendito Dios, lo que viene de ti permanece. Y sabemos que este ministerio conformado por estas 3 congregaciones ha nacido en tu corazón, Señor. Y anhelamos tener, Padre, siempre ese gozo en tu servicio, esa pasión, esa determinación para seguir, Señor, sirviéndote. Bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestras faltas, que consciente o inconscientemente pudiéramos haber hecho en contra tuya, Padre. Pero anhelamos que sea más por ignorancia, más, Señor, por inconsciencia, Padre, que por conocimiento de causa, en el nombre de Jesús, Señor. Alabado sea tu nombre, gracias por tu palabra, gracias por tu alabanza, y que sigas tú, Espíritu Santo, ministrando nuestra vida, conduciéndonos en justicia y en verdad, Señor, a estar siempre resplandeciendo en medio de todo lo que se pueda levantar para querer detenernos al servicio, Señor, que nos has encomendado. En el nombre de Jesús te doy la honra, gloria, honor, reconocimiento y todos los créditos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo le decimos al hermano, a la hermana? ¿A quién le toca? Hermana Mari. Pásele, hermana Mari. Gloria a Dios. ¿Cómo le decimos a la hermana Mari? Dios la bendiga, Dios la guarde. La siga usando. Amén, amén. Amén. Sí, amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que hoy nos trajo una hermosa palabra. Amén, amén. A ponerla por obra, amén. Así es. Amén, amén. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que serán depositados en el alfolí. Padre, bendice también a cada uno de mis hermanos. Bendice sus alacenas, bendice sus trabajos, cada entrada económica para sus casas, Padre. Sí, Padre. También te pedimos, Señor, que bendigas las manos que los administran, porque son para el reino de tu gloria. Amén, amén. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Con gozo y alegría en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Amén, amén. Así que, mis amados hermanos, pues honra y gloria al Señor. Amén. Ya hemos terminado, pero tenemos anuncios. El sábado tenemos varones en punto de las 7 en la iglesia remanente. Amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Así que nos preparamos para hacer acto de presencia y recibir de lo que Dios quiere enseñarnos para este tiempo. Amén, amén. En el nombre de Jesús también
el último domingo, ¿verdad? Domingo es las primicias. Es las primicias, Amén. amén. Es las primicias, estaremos orando por las primicias en el nombre poderoso de Amén. Jesús, y que sea Dios, amén. Estaremos predicando de las primicias y que sea Dios, amén, viendo la motivación y la intención de nuestro corazón, amén. Y también les pido mucho de sus oraciones por esas, por esa comisión que Dios nos ha dado como ministerio, amén, hacia otras naciones, Amén, amén. en el nombre de Amén. Jesús, amén. Porque acuérdense bien, no nada más invitan al pastor, es el ministerio. Amén. Es el ministerio Amén, amén. en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Espíritu Santo, gracias por haber ministrado nuestro corazón a través, Señor, de los cánticos espirituales, Señor, de estos hijos amados en el sagrado ministerio. Sigue ungiendo sus voces, sigue ungiendo sus corazones, sigue ungiendo sus manos, Padre, para que sigan alabando, para que se sigan consagrando a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo de todo mi corazón, y así sea tu palabra una con ellos como la sea con nosotros. Amén. Padre, gracias por habernos permitido recibir de tu palabra. Gracias, Señor, por las mujeres de guerra de esta casa. Sean bendecidas sus vidas, sea bendecida su familia, sea bendecido, Señor, su trabajo, su negocio, sus diferentes actividades. Seas tú bendiciendo su entrada, su salida, en todo y para todos, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú bendiciendo a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, Padre. En todo y para todos seas tú cubriéndonos y guardándonos de todo virus, de toda bacteria que se mueve, Señor, por las inclemencias del tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, así sea, Señor, para la iglesia. Jesús viene pronto, para la iglesia remanente. Y seas tú, Padre, hablándonos a los varones en este culto, Señor, en la iglesia remanente, este próximo sábado, donde te daremos honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Mis amados, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Gloria a Dios.